Dios les bendiga. Continuamos hoy con el capítulo 4 de Mateo y vamos a terminar con el capítulo. Dice así, Jesús principia su ministerio. Luego de la tentación de Jesús hubo un lapso más o menos aproximadamente de un año. Los evangelios sinópticos omiten casi por completo este periodo inicial en el sur, pero como Mateo residía en Galilea, comienza el relato del ministerio público de Jesús a partir de allí. Para Mateo, Marcos y Lucas, el ministerio de Jesús comienza oficialmente en el norte, en Galilea, debido al arresto de Juan el Bautista. En este momento Jesús decide trasladarse a Galilea y establece su centro de operaciones en Capernaum. Jesús inició sus actividades en Judea simultáneamente con Juan el Bautista. Los sinópticos conectan narrativamente ambos eventos de forma inmediata. El Evangelio de Juan revela que en medio existió una etapa intermedia, conocida como el ministerio temprano en Judea, con eventos como la primera llamada de los discípulos, las bodas de Canaán, la limpieza del templo, la primera limpieza del templo, entre otros. Jesús recibió el rechazo de su propia gente en Nazaret. Nazaret, Caná y Capernaum son parte de la región de Galilea. Jesús en su primer año de ministerio se intercambió entre Judea y Galilea. Vamos ahora sí al versículo 12 del capítulo 4 de Mateo. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Bien, Mateo tampoco nos dice en orden cronológico por qué Juan estuvo preso. Eso lo explicará en el capítulo 14, versículos 3 y 4. Porque denunció públicamente a Herodes Antipas por casarse de forma ilegítima con Herodías, quien fuera la mujer de su propio hermano. Durante un tiempo, Cristo y el Bautista trabajaron juntos, predicando arrepentimiento y bautizando, aunque no era directamente Jesús el que bautizaba, sino los discípulos de Jesús. Jesús asumió el cargo de profeta en Judea y Galilea, cuando se enteró del encarcelamiento de Juan. Galilea. Esta región era una región fértil, progresiva y altamente poblada. Muchos pueblos alrededor. Era población tanto gentil como judía. Entre los gentiles estaban o vivían árabes, griegos y fenicios. Esta región era considerada con desprecio como gente ruda y tosca. Versículo 13 dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. De Nazaret le echaron. Cristo no quería permanecer donde no era bien recibido. Habitó en Capernaum, también de Galilea. Estaba junto al mar o lago de Galilea. Bueno, otros nombres que recibe también este lago es Tiberíades o Genesaret. Allí era bien recibido, aunque algunos también lo rechazaron allí. La mayoría de teólogos coinciden que Jesús no tenía una casa propia en Capernaum. Pudo ser prestada o incluso en la casa de Pedro. El texto no especifica si su casa era propia o no. Se trata de análisis contextuales que han realizado. El texto menciona en la región de Zabulón y de Neftalí. Corresponde al territorio tribal asignado a estas tribus que daban en la Alta y Baja Galilea, zona de mucha actividad comercial, pesquera y caminos hacia el mar Mediterráneo. En tiempos de Jesús ya no operaban como reinos separados. Esta zona era conocida simplemente como Galilea de los Gentiles, por la gran influencia extranjera. Vamos a leer del versículo 14 al 16, dice así. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo está citando allí a Isaías 9 del versículo 1 y 2. Al parecer hace una adaptación independiente, Mateo, a partir
del original hebreo. Isaías dice que aquella región había sufrido la primera parte de las invasiones asirias bajo Tiglat-Pileser. Serán glorificadas con la venida del Mesías. Este territorio era marginal y multiétnico, alejado del centro religioso de Jerusalén. Los judíos ortodoxos de Judea la veían con desprecio y la consideraban impura y alejada de la ley. Pasaba por allí una importante ruta comercial que conectaba los imperios de la época y traía constante flujo de gente extranjera. Jesús decide comenzar su misión en lugar pobre y despreciado, no en la capital política y religiosa. Esto muestra que el Evangelio es para todos, incluso para los marginados. Una vez más, Mateo quiere enseñar que Jesús cumple las escrituras del Antiguo Testamento. La elección de Galilea es parte del plan divino. En este versículo vemos una descripción de la condición de los galileos, pero esto aplica para todos los que no han recibido la luz de Cristo. No solo están en tinieblas, sino que ellos mismos son tinieblas. Estar asentado enfatiza la continuidad de esta postura de inactividad y contentamiento. Donde dice sombra de muerte, se refiere a la muerte espiritual, a la desesperanza y a la opresión. La palabra asentados también indica una condición de pasividad, cautiverio y resignación de un pueblo incapaz de liberarse por sí mismo. Dice que una gran luz representa la irrupción de la gracia, la verdad y la presencia misma de Dios manifestada en Jesús. Dice que resplandeció, acción soberana de Dios que irradia una luz muy intensa y externa. Llega desde afuera para iluminar y transformar. Es el Evangelio mismo. Qué lindo es el amanecer, capaz de disipar cualquier oscuridad, por intensa, por densa que parezca. Versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces quiere decir una nueva etapa en el ministerio de Cristo, desde su residencia en Capernaum. Predicación era la ocupación principal de Jesús, es la prioridad para él dentro de su ministerio también. Sanaba, hacía milagros, liberaciones. Predicar. La palabra en griego es kerusein, que significa proclamación, y la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa un cambio de mente, dar un giro radical de dirección y de vida hacia Dios. El arrepentimiento no es algo espontáneo, es la respuesta de una invitación divina y nos despojamos de todo orgullo y autosuficiencia. Dice que se ha acercado. Es un tiempo perfecto en griego, significa que el reino ya está aquí, está presente y está operando en la persona de Jesús. Bien, era el mismo mensaje de Juan el Bautista. ¿Sí recuerdan cómo predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje, solo que esta vez era el Mesías mismo quien estaba predicando. Juan anunció la luz. Jesús es la luz. Si Jesús predicó el Evangelio, predicó arrepentimiento, los verdaderos predicadores predicarán lo mismo. Si nosotros estamos predicando en estos tiempos, han pasado unos 2000 años, ¿será que la predicación ha cambiado o cambiará? No, en esencia es el mismo mensaje, arrepentimiento. Eso debe estar en boca de todos los predicadores de todos los tiempos, porque Jesús mismo predicó esta palabra. Vamos a leer del versículo 18 al 21. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Bueno, dejemos ahí, ahorita continuamos con el 22. En la antigüedad, el proceso de formación de los niños judíos para convertirse en discípulos del hebreo talmidín de un rabino era altamente selectivo, estructurado y meritocrático. Es decir, que no todos iban a tener las mismas oportunidades de prepararse. Los niños debían demostrar algo especial, digamos así, ¿sí? Primero, vamos a ver 3 etapas en esto. Primero era el Bet Sefer, que significa o se refería a la escuela de la casa. De los 5, bueno, antes de esta escuela, digamos así que la primera formación para los niños lo daba la madre, ¿sí? 1, 2 añitos, 3, 4, lo daba la madre, la madre era la que se encargaba de instruir a los niños. Pero aquí ya empieza con el Bet Sefer de los 5 a los 10 años, en la sinagoga local. Debían memorizar la Torá completa. La Torá es los 5 primeros libros de la Biblia. Al finalizar, la mayoría de los niños regresaban a aprender el oficio familiar. O sea, era prácticamente todos entraban allí, pero al finalizar ya muchos seguían, digamos así, aprendiendo lo que la familia hacía. Segunda, Bet Talmud, que se refiere a la escuela de interpretación. Y esto va de los 10 a los 14 años. Solo continuaban los mejores. Y el objetivo era memorizar el resto de las escrituras hebreas, los profetas y los escritos. Los escritos para nosotros es lo que conocemos como los históricos, ¿sí? Lo que son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, bueno, todos estos que es una de las divisiones de nuestra Biblia, los históricos y también los profetas mayores y los profetas menores. Eso es lo que debían ellos aprender. Y la tercera escuela, Bet Midrash, escuela de estudio avanzado. A partir de los 14 o 15 años, reservado exclusivamente para la élite intelectual y espiritual. El joven buscaba un rabino de renombre. El rabino hacía exámenes para determinar si lo aceptaría o no. Si le decía, ven, sígueme, era la aceptación. Si no daba la talla, el rabino le decía que regresara a su casa y aprendiera la labor familiar. Por lo anterior expuesto, podemos decir que culturalmente estos hombres, o sea, estos hombres que el Señor Jesús está llamando en este momento, que estaban echando las redes y que los otros estaban remendando las redes, estos hombres no eran aptos para ser discípulos, ya que su tiempo y oportunidad habían pasado y ellos se dedicaban al negocio familiar. También vemos aquí que es el rabino el que hace el llamado, ¿sí? Acá no, acá normalmente los muchachos, el joven, era el que buscaba al rabino para que éste le permitiera seguirle. Aquí no, aquí es Jesús el que elige. Como dice un versículo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aunque aún eran jóvenes, sí, o sea, ellos eran jóvenes aún cuando Jesús los llama. Pedro sería el mayor de los 12. Esta no era la primera vez que Jesús conocía a estos hombres. Ya habían tenido encuentros previos. Algunos de ellos ya eran discípulos de Juan el Bautista. Hemos de notar que Jesús no llama a personas desocupadas. Unos estaban pescando, otros estaban remendando sus redes. Estos hombres, considerados por muchos toscos, eran también pobres, humildes e iletrados. Los trabajadores, especialmente los pescadores de aquella época, eran rudos, acostumbrados al trabajo extenuante, largas jornadas nocturnas y enfrentados a diferentes peligros. No eran analfabetas, al menos la Torá debían saber de memoria.
pero carecían de la instrucción rabínica formal de las escuelas de la época para estudiar a fondo la ley judía. Esto nos demuestra que la gracia de Dios alcanza a todos. Cuando dice ven y sígueme, esto parece un requisito extremo, aunque sí mostraron una disposición total al llamado y le siguieron, ellos no abandonaron por completo sus labores, al menos al principio, ya que los vemos en otras ocasiones volviendo a retomar sus labores. Todo esto como parte de su discipulado y formación. Ellos iban a tener una relación personal de obediencia y cercanía constante con el Maestro. Jesús les dice que los iba a hacer pescadores de hombres. Jesús relacionó el trabajo de ellos con el llamado. Esta misión representa sacar a las personas de las profundidades del pecado y la perdición para llevarlas a la salvación y la vida eterna. Ellos sin vacilar dejaron sus redes y le siguieron. El llamado requería inmediatez y urgencia. Las redes son el símbolo de su oficio, su pasado y su seguridad. Dejarlas implica un nuevo comienzo, terminar o romper con el sistema de vida anterior para adoptar una dependencia total de Jesús. Bueno, esa es la explicación hasta el versículo 20. Vamos a ver acá el versículo 21 al 22. Dice, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Estos hombres están demostrando laboriosidad al remendar las redes. ¿Cuántos de nosotros muchas veces preferimos desechar en lugar de reparar? Mientras sea posible, es mejor esto último. Los hijos del trueno, así con Jesús los menciona de esta manera, a los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. El llamado de Cristo no es una invitación a la negociación, sino una orden divina que genera obediencia inmediata. La palabra dejando implica una renuncia voluntaria y consciente de algo valioso para priorizar algo superior. Importante esto, importante entender eso. No quiere decir que lo que estemos haciendo en el momento no sea importante. No, es algo valioso, pero es prioritario lo que el Señor Jesús les estaba llamando en el momento que hicieran. Versículo 23 y 24. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentas, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Jesús sale al encuentro de la gente en lugar a esperar a que lleguen a Él. Las sinagogas son lugares de reunión y culto religioso. Surgieron después de que los judíos regresaran del exilio en Babilonia. Los servicios en las sinagogas siempre se llevaban a cabo en el día de reposo y era costumbre de Jesús asistir en cualquier lugar donde se encontrara hospedado en ese momento. También era costumbre dar oportunidades de enseñar a un visitante, especialmente a uno distinguido. Jesús utilizó esas oportunidades para enseñar y predicar. Es de notar lo infatigable que era Jesús. Dice que toda Galilea, esos recorridos eran a pie. Hay otra escritura que nos dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas de salvación. La predicación proclama el evangelio, mientras que la enseñanza lo explica. Entonces, en algunas ocasiones vamos a ver que la palabra enseñanza y predicación son prácticamente intercambiables, pero hay ciertas distinciones. Por ejemplo, enseñar transmite conocimientos e instruye la mente, mientras que predicar proclama un mensaje
y busca persuadir o mover el corazón. Van muy relacionados. La enseñanza explica conceptos y la predicación llama a una respuesta o cambio de vida. Dice que predicaba el evangelio del reino, el reino de la gracia y de la gloria. El evangelio es como la invitación a ese reino. 3 acciones ministeriales vemos aquí en Jesús: enseñar, predicar y sanar. Cuando dice que iba sanando, viene de una palabra griega que significa terapeuan, que significa una restauración integral. Estas obras demuestran visiblemente que el reino de Dios destruye el sufrimiento humano y la maldición del pecado. El reino de los cielos no está basado en palabras solamente, sino que es una realidad transformadora que se ocupa tanto del espíritu, es decir, la enseñanza y la predicación, como del cuerpo, es decir, sanidades, liberaciones. Enfermedad significa algo severo. Una dolencia es algo más suave, pero que es una molestia en todo caso. Donde nos habla de Siria, quiere decir que su fama se traspasó, o sea, traspasó los límites de Israel. Esto nos quiere decir que el Jesús sanó enfermedades de todo tipo, leves, incurables por la medicina, dolencias físicas, crónicas o agudas. Bien, entonces cualquier tipo de enfermedades. También nos habla de endemoniados, personas bajo opresión o posesión espiritual. Los espíritus inmundos o huestes espirituales de maldad son los que pueden poseer cuerpos. Eso en el libro de Efesios el apóstol Pablo los llama de esa manera, ¿no? Huestes espirituales de maldad, que son los mismos espíritus inmundos que ellos pueden poseer cuerpos si se les abre una puerta, ¿sí? Y vemos también en los evangelios que estos espíritus inmundos no solamente poseen cuerpos humanos, sino que también pueden poseer cuerpos de animales, muñecos, imágenes, cuadros. O sea, ellos como que se pueden meter en cuerpos. ¿Por qué? Porque ellos son seres incorpóreos, ellos no tienen un cuerpo. Ellos, para hacer maldad, buscan tener un cuerpo físico. Bueno, estamos hablando también de los lunáticos. Bueno, aquí epilépticos, los que sufrían de afecciones lunares o convulsiones severas, diferenciando la condición neurológica o mental de la opresión demoníaca. Se refiere a una persona que padece locura de forma intermitente o que muestra un comportamiento errático. Vamos a ver quiénes son los paralíticos. Representan la incapacidad física extrema y la pérdida de movilidad, catalogada como una de las debilidades corporales más difíciles de revertir. En resumen de este verso, quiere decir: paralíticos, mayor debilidad del cuerpo; lunáticos, mayor debilidad de la mente; endemoniados, mayor miseria y calamidad del cuerpo y la mente. Bien, hemos visto hasta ahora todo lo que es el ministerio de Jesús, cómo Jesús vino a traer luz en medio de tinieblas, en un lugar que la tierra es un mundo, pasó a ser un mundo caído por causa del pecado. Enfermedades se apoderaban de las personas, demonios podían entrar a los cuerpos cuando se les abría la puerta, o aún cuando se les abre la puerta. Enfermedades, dolencias, todo esto, todas estas aflicciones propias del ser humano son por causa del pecado, por causa del mundo caído. Pero Cristo Jesús vino él mismo a predicar su reino, a predicar el reino de Dios y su justicia. Y nos hace la invitación, no solamente allá en Galilea, no solamente luz resplandeció sobre ellos, no solamente en Galilea, sino que esto dando a entender que en Galilea era un lugar donde en aquel momento se le llamaba Galilea de los gentiles por la cantidad de personas extranjeras que vivían allí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos ver aquí?
que Jesús vino no solamente, vino sí primeramente a las ovejas perdidas de Israel, pero él vino generalmente a todo el mundo. Dice además que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. O sea que el Señor pensó en todos, sin pensar en límites geográficos. La fama del Señor Jesús se extendía más allá de los límites de Israel. Y por allá escuchaba a la gente que Jesús sanaba, que Jesús traía libertad, que traía esperanza al mundo caído. Se imagina personas enfermas, que ya habían, como lo que pasó en algún momento con aquella mujer del flujo de sangre, que ya habían perdido esperanza, que ya habían perdido todo lo que tenían, que no habían, ya mejor dicho, ya estaban incluso desahuciados por los médicos, no había esperanza para ellos. Pero cuando escucharon que Jesús sanaba, que Jesús libertaba, que Jesús tenía el poder de sanar, que no solamente enseñaba y predicaba, sino que manifestaba ese reino que él estaba predicando con obras maravillosas de sanidades, de milagros. La gente acudió, la gente viajaba hasta a donde estaba Jesús para escucharle, no solamente para recibir una sanidad, para recibir un milagro de parte de Jesús, sino también para escucharlo hablar. Y esto vemos aquí que estas sanidades, estos milagros eran como una antesala para lo que sería el gran sermón del monte, ese mensaje, esta serie de mensajes que iba a enseñar el Señor Jesús, que iba a predicar, a enseñar Jesús a la humanidad, que hasta ahora es conocido por diferentes personas a nivel mundial, sin importar la religión. Entonces Jesucristo, ese mensaje de esperanza, lo que Jesús vino a predicar fue el reino de Dios y su justicia. Y ese último versículo 21, vamos a leerlo, que dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La mención de las multitudes sirve como una transición al Sermón del Monte. Galilea, una región con mezcla cultural. Decápolis, un territorio de 10 ciudades de cultura predominante griega y gentil al este del Jordán. Jerusalén y Judea, el corazón religioso y político del judaísmo situado en el sur. Transjordania, al otro lado del Jordán, la zona oriental, cerrando un círculo geográfico completo que abarca los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. La diversidad de procedencias demuestra que el reino de los cielos anunciado por Jesús rompe barreras étnicas, regionales y religiosas. Este verso presenta a la multitud lista para recibir la nueva enseñanza del Maestro. Las multitudes también representan la sed espiritual del pueblo. O sea que Jesús estaba preparando los corazones. Jesús estaba dispuesto a enseñar, a sanar, a demostrar lo que era el reino de Dios, ¿sí? Ya sabemos lo que es, además, que otras cosas son el reino de Dios. Dice la palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no se refiere a lo material, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todo esto, todos estos beneficios, las sanidades, los milagros, todo esto forma parte del reino de Dios, el reino de los cielos. Aquí en Mateo es llamado el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo, solamente que Mateo quiere, como va escrito para judíos, quiere evitar nombrar el nombre sagrado de Jesús. O sea, no quiere mencionar el nombre sagrado de Dios por respeto, ¿sí? Porque ellos es el nombre sagrado, entonces evitan mencionarle directamente. O sea que al decir el reino de los cielos, se está hablando de lo mismo. Pero entonces vemos aquí toda la obra que el Señor Jesús hizo, todo lo que predicaba, enseñaba, dedicaba su tiempo.
Jesucristo de tiempo completo, enseñando a las multitudes. Esto debe ser ejemplo para nosotros. Bien, de esta manera llegamos al final de este capítulo 4. Que el Señor les bendiga.